El poder no se recibe, se arranca, se conserva con sangre, se pierde por debilidad. ¿Quieres poder? Entonces olvídate de la suerte, olvídate de los dioses, de los votos, del favor popular, de las señales celestiales. El poder no lo da nadie, se toma, y una vez que lo tomas, debes demostrar todos los días que mereces conservarlo. ¿Sabes cuántos vi llegar al poder por accidente y perderlo por carácter? Muchos, demasiados, porque no basta con obtener el poder. Hay que saber sostenerlo, y sostenerlo implica hacer lo que otros no se atreven, incluyendo cosas que tú, ahora mismo, aún no estás dispuesto a aceptar. Pero antes de explicarte eso, déjame contarte algo. En mis años al servicio de la República de Florencia, vi más de un príncipe que se creyó seguro porque la fortuna le sonreía. Tenían dinero, aliados, buena prensa, y en cuestión de semanas, estaban muertos. No porque la suerte cambiara, sino porque no supieron leer el momento, porque confundieron popularidad con poder, porque no entendieron que el trono no es un premio, es una guerra constante. Tomemos el caso de Girolamo Savonarola. Fue aclamado por el pueblo, un predicador enardecido, convencido de que tenía la verdad y la misión divina de reformar Florencia. Durante un tiempo, tuvo el control total de la ciudad. Quemó libros, declaró la guerra al lujo, despreció la diplomacia. Y cuando los enemigos se acercaron, Roma, los nobles, incluso el propio pueblo que lo adoraba, no tuvo ejército, no tuvo alianzas, no tuvo poder real. Lo colgaron como a un perro en la Piazza della Signoria. Y el mismo pueblo que lo adoraba fue a ver cómo ardía. ¿Eso fue la fortuna? No. Fue falta de visión. Fue soberbia. Fue la ingenuidad de creer que el fervor reemplaza a la estrategia. El poder real no se construye con ideales. Se construye con decisiones que incomodan, con sangre si es necesario, con firmeza frente a la debilidad ajena y propia. Si tú no estás dispuesto a que te odien, no estás listo para gobernar. Lo escribí en El Príncipe sin rodeos, es mucho más seguro ser temido que amado. ¿Por qué? Porque el amor es volátil. La gente ama mientras le conviene. Pero el miedo, si se administra con inteligencia, permanece. Y un poder que permanece es más importante que una reputación que brilla. ¿Sabes quién entendió esto a la perfección? Ferdinando el Católico. Mientras los demás jugaban a los tratados y a los pactos, él tomaba ciudades. Engañaba, firmaba, mentía, y cuando le convenía, traicionaba. ¿Moralmente admirable? Tal vez no. ¿Políticamente eficaz? Absolutamente. Extendió su poder por media España, por Nápoles, por Navarra. No por fortuna, sino porque no se detenía a preguntarse si los demás lo aprobarían. Hacía lo que debía hacer para conservar y ampliar el poder. Ahora dime, ¿tú serías capaz de hacer lo mismo? ¿O seguirías consultando tu conciencia mientras el enemigo cruza tus murallas? Te hablaré claro. El poder no es un juego de justicia. Es un ejercicio de eficacia. Un príncipe no es juzgado por su intención, sino por sus resultados. Si haces lo necesario y triunfas, te llamarán sabio. Si haces lo correcto, pero fracasas, te llamarán mártir. Y la historia no tiene lugar para mártires. Muchos príncipes han caído porque dejaron en manos de la fortuna lo que debieron haber controlado con fuerza. Porque pensaron que el pueblo los protegería. Porque confiaron en aliados que los traicionaron. Porque no formaron un ejército propio. Porque no fueron capaces de ver que todo poder que depende de otro está condenado. Yo, Maquiavelo, he sido odiado por escribir esto. Por decir que la virtud del gobernante no está en su alma, sino en su capacidad de sostener el poder a toda costa. Pero prefiero ser odiado por decir la verdad que adorado por alimentar ilusiones. Y te lo repito, para que lo entiendas de una vez.
La fortuna no da el poder, te lo presta, y si no demuestras que sabes usarlo, te lo arranca de las manos sin aviso. Así que, si de verdad deseas poder, deja de hablar como víctima. No digas no se dieron las condiciones, la gente no me apoyó, el momento no era el indicado. Di la verdad. No supe construir las condiciones. No supe forjar alianzas. No supe imponerme. No fui lo suficientemente fuerte. Y entonces, empieza a corregir eso. O renuncia. Porque el poder, si no lo tomas con voluntad, inteligencia y crueldad controlada, lo tomará otro. Alguien con menos escrúpulos, pero más hambre. No es la fortuna la que reparte el mundo. Es la voluntad la que se lo arranca de las manos. He visto demasiado para creer lo contrario. Desde las cámaras del poder en Florencia hasta las mazmorras donde la carne se quiebra. He estado en ambos extremos, rodeado de diplomáticos, estrategas, embajadores, y luego, años después, despojado de todo, sobreviviendo del campo y escribiendo por las noches bajo una vela, con una túnica prestada, como un criminal olvidado. Te contaré algo que casi nadie sabe. Cuando fui arrestado por los Médici, me llevaron al Bargello, me interrogaron y me aplicaron lo que llaman la estrapado. Me colgaron con los brazos atados a la espalda, me levantaron por una cuerda y me dejaron caer. No una vez, 6 veces. Y aún así, no dije nada. ¿Crees que eso fue suerte? No. Fue entrenamiento. Fue decisión. Fue voluntad. Y esa voluntad no surgió en el dolor. Ya estaba ahí, mucho antes. La desarrollé en años de política, de traiciones, de estudiar los rostros de los hombres poderosos y ver cuánto de su éxito era talento, y cuánto era simplemente que nunca se detuvieron. He hablado con príncipes que creían que el pueblo los amaba. Y al día siguiente, ese mismo pueblo los apedreaba en la plaza. La fortuna es así, inestable, humillante, pero el que tiene voluntad no depende de los aplausos. No necesita favores. Actúa porque sabe que, si él no lo hace, nadie lo hará por él. Por eso cuando salí de la cárcel, sin salario, sin reputación, sin patria, me fui a San Casiano y comencé a escribir. Me quitaban todo, menos la decisión. Cada noche me vestía con mi mejor ropa, la que ya no usaba para ir a la Signoria, me encerraba en mi estudio y conversaba con los antiguos, Tito Livio, Cicerón, Tácito. Les hablaba, los interrogaba. Y escribía El Príncipe. No por vanidad. No por esperanza de redención. Lo escribía porque un hombre que ha perdido todo y aún puede escribir con claridad es un hombre invencible. ¿Sabes quién entendía esto como yo? César Borgia. Sí, lo critican. Lo acusan de crueldad, de astucia, de ambición desenfrenada. Pero ninguno de sus críticos habría sobrevivido un solo mes en su posición. César no heredó estabilidad. Heredó enemigos, traiciones, un norte de Italia fragmentado, mercenarios corruptos, aliados volátiles. Y aún así, lo organizó todo con una rapidez y una frialdad que yo jamás volví a ver. Desarmó a los Orsini, destruyó a sus antiguos aliados antes de que pudieran traicionarlo, fundó su propio ejército, y luego, cuando uno de sus ministros se volvió peligroso, Ramiro de Orco, lo ejecutó públicamente y dejó su cuerpo en 2 pedazos en la plaza de Cesena. El mensaje fue claro: la crueldad puede ser útil, si se usa una sola vez y de manera ejemplar. Eso no es suerte, eso es visión, decisión, voluntad. Y aun cuando la fortuna se volvió contra él, cuando el Papa murió, y todo el andamiaje que había levantado colapsó, César no huyó. Tomó el control del Vaticano por la fuerza, intentó sostener el Estado, y luchó hasta el final. No venció, pero se impuso a la fortuna más tiempo del que cualquier otro habría logrado. Y dejó una lección escrita con sangre. La fortuna puede empujarte, pero si tú empujas más fuerte, te respeta. ¿Sabes por qué lo admiré?
porque no esperó permiso, no pidió consejo a los cobardes, no buscó excusas en los astros, hizo lo que había que hacer. Y eso, más allá del éxito o del fracaso, es la señal del hombre que domina su voluntad. Tú, en cambio, vives esperando el momento perfecto. Crees que un día despertarás, y las condiciones serán ideales para actuar. Que se abrirán las puertas, que sonará la trompeta, que todos te dirán, ahora sí, es tu turno. ¿Quieres que te diga la verdad? Eso nunca va a pasar. El mundo no tiene tiempo para los que dudan. La fortuna no tiene compasión por los que esperan. Y la historia no recuerda a los prudentes, sino a los determinados. Lo que te falta no es suerte, es voluntad. Y lo sabes, porque te acuestas con remordimiento. Porque cada vez que ves a alguien lograr lo que tú soñaste, lo envidias, pero por dentro sabes que tú también pudiste haberlo hecho. Solo que no lo hiciste, porque esperaste, porque fuiste débil, porque creíste que bastaba con desear. Desear no es lo mismo que decidir. Soñar no es lo mismo que ejecutar. Y esperar es lo mismo que rendirse. Te hablo con dureza porque no hay otra forma de decirlo. Si no estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, entonces no mereces lo que dices querer. Y no me importa si se trata de gobernar un estado, de escribir un libro, de liberar una ciudad o de salvar tu alma. Todo exige voluntad. Y todo lo que no exige voluntad es irrelevante. La fortuna es voluble. La voluntad, no. Por eso, en última instancia, los que gobiernan el mundo no son los más justos ni los más preparados. Son los que más aguantan, los que resisten, los que no negocian con el miedo, los que actúan cuando otros tiemblan, los que, aunque les quede solo un escritorio, un cuerpo agotado y una vela encendida, escriben, como hice yo. Y si tú no puedes hacer lo mismo, entonces no hables más de fortuna. Porque la única maldición real que existe es ser débil frente a tu propia voluntad. En política, la fortuna no es un factor. Es una excusa. He pasado años recorriendo embajadas, asistiendo a negociaciones, observando repúblicas que caían y tiranías que se afianzaban. ¿Sabes lo que aprendí? El error más común del político mediocre es creer que el tiempo resolverá las cosas. Y el segundo error es creer que la fortuna le será favorable por el solo hecho de tener la razón. La política no premia la virtud moral. Premia la previsión. Premia la sangre fría. Premia a quien actúa antes de que el enemigo se mueva. Te hablaré de Florencia, mi ciudad, mi patria, amada, brillante, refinada, y, sin embargo, incapaz de sostener su libertad. ¿Por qué? Porque sus líderes, míos, tuyos, nuestros, creyeron que bastaba con ser una república ilustrada. Porque confiaron más en la piedad de Dios que en la fuerza de sus ejércitos. Porque pensaron que la fortuna los protegería solo por tener buenas leyes. Y así, mientras se debatían en asambleas interminables, mientras meditaban sobre si era justo o no intervenir, los franceses entraban por el norte y los españoles por el sur. Y cuando quisieron reaccionar, ya no tenían ni ejército, ni oro, ni aliados. Yo lo vi. Estuve ahí. Vi cómo se posponían decisiones vitales por miedo al error, por miedo a parecer demasiado duros, por miedo a perder el favor de tal o cual familia. Y esa espera fue el error. Porque la política no es el arte de tener razón. Es el arte de sobrevivir. Y sobrevive el que actúa cuando todavía hay margen. Por eso siempre he dicho que la fortuna ataca donde sabe que no hay preparación. Y la política, cuando no se anticipa, no gobierna, reacciona. Y el que reacciona, pierde. Míralo en los estados que he analizado. En El Príncipe, menciono con admiración al rey Fernando de Aragón. No porque fuera moralmente impecable, sino porque no dejaba pasar una oportunidad política sin usarla a su favor. Atacaba, negociaba, retrocedía,
firmaba alianzas y siempre salía ganando. ¿Por qué? Porque no esperaba ver qué hacía la fortuna. La empujaba, la forzaba, la manipulaba. En cambio, ¿qué hizo Italia? Italia esperó. Esperó a que Francia se retirara sola. Esperó a que el Papa resolviera todo con una bula. Esperó que el emperador pusiera orden. Y mientras esperaba, perdió su libertad. Yo escribí El Príncipe con furia porque vi cómo se perdía un país por falta de audacia. Vi cómo la política italiana se había vuelto un arte de la contemplación. Y quise que alguien, cualquiera, entendiera que no se puede dejar el destino de un pueblo en manos de la fortuna. Hay que construir la fortuna. Hay que someterla. Hay que gobernar, no reaccionar. Los príncipes que esperan son los primeros en caer. Los que se adelantan, aunque se equivoquen, conservan su poder. ¿Por qué? Porque en política, el mayor error no es hacer algo mal. Es no hacer nada. Así que te lo digo como quien ha negociado con reyes, como quien ha servido a una república que ya no existe. La política que no actúa, muere. La política que duda, es sustituida. La política que confía en la fortuna, se convierte en ruina. Y si tú, que hoy tienes poder, estás pensando en esperar el momento correcto, te lo advierto. Cuando llegue, será demasiado tarde. El que no sabe infundir miedo, termina suplicando compasión. Y la compasión no existe en política. No tengas miedo del miedo. Ten miedo de no saber usarlo. Porque el miedo es como el fuego, si lo sabes encender y controlar, te calienta, te protege, te ilumina. Pero si lo ignoras, te consume. Y en política, el que no infunde respeto, el que no impone, muere con cara de buen hombre y cuchillos en la espalda. Te lo diré con una verdad que los moralistas no soportan. El miedo es más confiable que el amor. Y si tu poder se sostiene solo en afectos, no es poder. Es una ilusión que durará lo que tarde el hambre o el rumor en girar al pueblo contra ti. ¿Quieres pruebas? No te daré las más famosas. Te daré las reales, las que se entienden mejor cuando uno ha trabajado entre archivos y traiciones. El caso de Agatocles, el carnicero de Siracusa, hijo de un alfarero, un don nadie, y, sin embargo, se convirtió en rey. ¿Cómo? No con herencias ni alianzas, con audacia y terror. Agatocles fingió una tregua con los ciudadanos nobles de Siracusa. Los invitó a un banquete. Comieron, brindaron, y esa misma noche los mandó ejecutar a todos. Sin juicio, sin piedad, sin dudas. Luego tomó el poder y, con la oposición muerta, gobernó sin interferencias. ¿Esto lo aprueban los débiles? No. ¿Funcionó? Sí, porque eliminó el miedo de ser traicionado, infundiendo él mismo el miedo. Y aunque fue brutal, te haré notar algo. Una vez asegurado el poder, Agatocles no se convirtió en un tirano desquiciado. Gobernó con orden. Porque el miedo, una vez implantado, no necesita repetirse. Y eso es sabiduría política. ¿Quién sobrevive? El que corta de raíz la amenaza, no el que la tolera esperando que se modere. El caso de Raffaello Petrucci, obispo y político en Siena. Muchos creen que la iglesia y la política son cosas distintas. Yo no. Y Petrucci fue prueba de ello. Mientras todos hablaban del Papa y del cielo, Petrucci organizaba su ascenso con la eficacia de un general. No pedía bendiciones. Buscaba espías. No daba sermones. Daba órdenes. Logró ser gobernador de Siena gracias al miedo que generaba su red de influencia entre clérigos, comerciantes y hombres armados. Y lo más interesante, no era cruel a la vista. No necesitaba serlo. Su reputación hacía el trabajo. Eso es poder, no tener que gritar para ser obedecido. Los que lo subestimaron, como Pandolfo Petrucci, pensaron que Raffaello no haría nada por su cuenta,
que sería un instrumento del Papa. Se equivocaron. Mientras ellos dormían, él ya estaba 10 jugadas adelante. Y cuando Siena cayó en manos de los Medici, Raffaello no fue castigado. Fue recompensado, porque había construido miedo sin escándalo. El tercer caso es el de la República de Venecia. Aquí me detengo en algo más sutil, pero igual de importante. Venecia, esa máquina perfecta de política, sobrevivió siglos rodeada de enemigos y envidia. ¿Por qué? Porque sus gobernantes sabían infundir miedo con elegancia. Crearon el Consejo de los 10, una institución secreta que espiaba, castigaba, eliminaba amenazas sin ruido ni juicio público. Los castigos eran eficaces, rápidos, ejemplares. Nadie sabía exactamente quién mandaba, pero todos sabían lo que pasaba si cruzaban la línea. No necesitaban espectáculos, necesitaban resultados. Y el resultado fue este. Mientras otras repúblicas ardían en guerras internas, Venecia comerciaba, acumulaba oro y se mantenía en pie. El miedo bien administrado se llama estabilidad. Ahora hablemos de ti. Si tú estás en una posición de poder, sea cual sea, y no sabes qué hacer con el miedo que generas, estás en peligro, porque tarde o temprano, otro lo sabrá usar mejor que tú. Y ese otro no va a preguntarte si te parece justo, solo te va a sustituir. ¿Y sabes qué dirá el pueblo? Nada, porque el miedo se respeta más que la memoria. Por eso siempre insisto, no seas cruel sin sentido, pero no seas clemente por debilidad. Haz lo que debe hacerse, sin pedir perdón. ¿Te duele tener que tomar decisiones duras? Perfecto. Eso te hace humano. Pero si tu dolor se vuelve excusa para la inacción, entonces no mereces estar en el lugar donde estás. El poder exige estómago, y quien no lo tiene, no gobierna, estorba. El miedo mal gestionado se convierte en caos. El miedo bien usado se convierte en orden. Y el que no impone, obedece. Esa es la ley más antigua de la política. La libertad no se hereda, se arranca, se sostiene, y muchas veces se mancha de sangre para no perderla. Muchos hablan de libertad como si fuera un derecho natural. Yo te digo algo más incómodo. La libertad es una conquista política, y quien no está dispuesto a defenderla con fuerza, no la merece. No hay pueblo libre por casualidad. No hay república duradera sin decisión violenta en su origen. No hay hombre libre que espere que otros lo liberen. La historia me lo enseñó con dolor. Lo vi en Florencia, lo vi en Roma, lo vi en Francia, lo vi en España. Y lo confirmé al ser expulsado de la vida pública como un perro, mientras los que se decían liberadores devolvían el poder a los mismos señores que lo habían saqueado antes. ¿Quieres saber cómo se pierde la libertad? Se pierde el día que empiezas a creer que la fortuna te va a proteger sin que tú la obligues. Se pierde cuando el pueblo cambia acción por esperanza. Se pierde cuando el gobernante prefiere ser querido antes que ser respetado. Florencia fue libre, sí, brevemente, pero no por voluntad firme, sino por la debilidad de los Medici tras la huida de Piero. Y en vez de consolidar esa libertad con hierro, el pueblo eligió a Savonarola, un predicador, un místico, un enemigo de lujo, no del poder real. ¿Y qué hizo? Quemó arte, prohibió bailes, azotó mujeres en las calles. Mientras tanto, el poder militar se evaporaba, la política se fragmentaba, y los enemigos se fortalecían. Esa no fue libertad. Fue teatro moral. Cuando los enemigos regresaron, no hubo ejército, no hubo unidad, no hubo voluntad. Y entonces la libertad se perdió otra vez. No por traición, no por fuerza externa, por debilidad interna, por miedo, por fe ciega en una fortuna que jamás estuvo de su lado. ¿Sabes quién sí entendía lo que costaba la libertad? Bruto, no el traidor que mató a César por celos,
sino el estratega que supo que Roma no podría sobrevivir como república si aceptaba la corona sobre una sola cabeza. ¿Y qué hizo? Organizó el magnicidio. Pagó con su vida, sí, pero lo intentó, porque entendía que la libertad a veces exige sacrificar incluso la propia reputación. En El Príncipe, lo dije con claridad. Un príncipe prudente debe imaginar que no hay cosa más insegura ni más inestable que una libertad sin armas. ¿Quieres ser libre? Empieza por desconfiar de todo aquel que te dice que la libertad vendrá por evolución o por conciencia. La libertad no evoluciona. Se defiende, se impone, se sostiene con ejércitos fieles, con leyes temidas, con decisiones que incomodan. ¿Quieres otro ejemplo? Venecia. Esa ciudad no tenía campo, no tenía riqueza natural, pero construyó una de las repúblicas más duraderas de Europa. ¿Por qué? Porque no confiaba en la suerte, porque tenía un sistema político brutalmente inteligente, donde nadie tenía todo el poder, pero todos sabían lo que pasaba si lo traicionaban. La libertad en Venecia no era un derecho, era una maquinaria de control, vigilancia y previsión. Y funcionó durante siglos. Hasta que Napoleón llegó, sí, pero no porque los venecianos no supieran defender su libertad, sino porque el mundo cambió, y ellos se negaron a cambiar con él. Esa es otra lección. La libertad solo pertenece a los que saben adaptarse. La fortuna no destruye naciones. La rigidez las hace vulnerables. Y aquí quiero hablarte también del ciudadano, no solo del príncipe, porque muchos pueblos pierden su libertad no cuando el tirano llega, sino cuando el ciudadano se vuelve flojo, cuando ya no quiere votar, ni marchar, ni pelear, cuando cambia su orgullo por subsidios, cuando acepta pan y circo a cambio de no pensar. Esa es la peor forma de servidumbre, la que no impone el tirano, sino la que el pueblo elige por comodidad. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has sido cómplice de tu propia servidumbre? Florencia perdió su libertad por eso, no porque los Medici fueran genios del poder, sino porque el pueblo prefirió la estabilidad del patrón antes que la responsabilidad de la república. Y si tú no vigilas tu libertad, si no te incomodas, si no te armas, si no cuestionas, entonces no estás en una democracia, estás en una sala de espera para el próximo déspota. La libertad no es un premio, es una carga, una tarea diaria, una vigilancia constante, y quien no la cuida, la pierde, y luego la llora, cuando ya es demasiado tarde. Yo, Maquiavelo, escribí todo esto para advertirte, para que, si algún día estás cerca del poder, no digas nadie me lo dijo. No culpes a la fortuna por tu servidumbre. Cúlpate por haber renunciado a la voluntad. Porque la libertad no llega, se defiende o desaparece. Aquí no hay espacio para débiles. Si quieres conservar un estado, tienes que entender la guerra y dominarla. No existe otra opción. La guerra no es una tragedia. Es una herramienta, y si tú no la entiendes, alguien la usará para someterte. Muchos gobernantes hablan de paz como si fuera una virtud. Yo los escucho, y tomo nota de cuántos días les quedan en el poder. Porque todo príncipe que desprecia la guerra, que la evita, que la delega, que la posterga, se está preparando para ser destruido. Yo lo viví. Yo vi repúblicas caer por confiar en tratados. Vi ciudades confiar en el Papa mientras los ejércitos marchaban sobre ellas. Y vi cómo los que no se entrenaron en tiempos de calma, fueron barridos cuando la fortuna cambió de humor. ¿Quieres gobernar? Aprende esto. El Estado se mantiene con leyes y con armas. Y sin armas, las leyes no valen nada. Lo escribí en El Príncipe, capítulo 12, sin disimulo. Un príncipe que no tiene ejército propio carece de cimientos. Los ejércitos mercenarios son peligrosos, los auxiliares son inútiles.
y las armas propias son las únicas fieles. Mira lo que pasó con los italianos. Durante mi tiempo, Italia estaba dividida en ciudades, Estado, Florencia, Milán, Venecia, Roma, Nápoles. Ninguna tenía ejército propio. Todas confiaban en mercenarios. Y por eso, todas cayeron. Florencia contrató a Giovanni de Medici, Giovanni da Vendere. Hombre valiente, sí, pero, al fin y al cabo, un hombre que peleaba por dinero. Y el que pelea por dinero cambia de bando por un precio mejor. El ejército de Francia entró en Italia sin encontrar verdadera resistencia. ¿Sabes por qué? Porque en Italia nadie sabía pelear. Todos sabían hablar. Todos sabían rezar. Todos sabían contar monedas. Pero nadie sabía sostener una lanza. Y no hay libertad sin lanza. Yo no lo digo por pasión militar. Lo digo por matemática política. El que no puede defender su soberanía, está mendigando. Y todo el que mendiga poder, termina esclavo. ¿Quieres más ejemplos? Fernando el Católico. Un rey astuto, calculador, despiadado. Y, sobre todo, obsesionado con el ejército. Mientras los demás reyes iban a misa, él entrenaba tropas. Mientras otros reyes firmaban tratados, él organizaba campañas. ¿Resultado? Tomó Granada, expulsó a los moros, unificó España y luego se apoderó de Nápoles sin pedir permiso. Y todo, porque estaba preparado para la guerra, siempre. Eso es ser príncipe. Y lo más irónico es que mientras Fernando tomaba Italia, los italianos seguían discutiendo en el Senado. Como si el enemigo fuera a respetar su retórica. Julio II, el Papa Guerrero. Otro ejemplo claro. No fue un santo, pero fue un estratega. Salió al campo de batalla con armadura. Usó la espada más que el rosario. Y recuperó los estados pontificios que otros papas habían perdido por piedad. La fe sin ejército pierde. La política sin acero cae. Incluso en Florencia, cuando tuvimos la oportunidad de organizar una milicia ciudadana, un ejército propio, libre, leal a la República, ¿sabes lo que me dijeron? Es peligroso armar al pueblo. Como si fuera más seguro darle armas a mercenarios extranjeros. Como si el pueblo no tuviera más que perder si cae la ciudad. Y así fue como perdimos todo. El príncipe que no forma, entrena y comanda su ejército está ciego. Y la fortuna se ceba con los ciegos. No hay poder sin fuerza. No hay fuerza sin voluntad. Y no hay voluntad si dependes de otros para defenderte. ¿Y tú? ¿Tienes ejército propio? ¿Tienes hombres que pelearían por ti no por sueldo, sino por causa? ¿Tienes estrategia, formación, inteligencia táctica? ¿O solo tienes tratados firmados por abogados cobardes? Porque si lo único que tienes son palabras, te informo que la guerra ya empezó. Y no estás en el lado del que decide, estás en el lado del que ruega. La fortuna en la guerra premia al que la estudia, al que la respeta, al que la domina. No al que la teme, no al que la posterga, y nunca al que la delega. El príncipe que sabe de guerra es libre. El que no, ya está derrotado. La historia no absuelve a los que piensan mucho. Absuelve a los que actúan primero. La diferencia entre el que gobierna y el que es gobernado no es la inteligencia. Es el impulso. El momento en que uno actúa mientras el otro aún está esperando señales. A lo largo de mi vida, he hablado con centenares de hombres cultos, prudentes, sabios incluso. ¿Y sabes qué tienen en común la mayoría? Están convencidos de que todavía no es el momento de actuar. Siempre hay algo que falta, más información, más aliados, mejores condiciones, menos riesgo. Mientras tanto, los que actúan, los que se ensucian, los que arriesgan todo sin garantías, ya están firmando decretos, dictando leyes, haciendo historia. ¿Quieres saber qué es la verdadera virtud política? La capacidad de actuar sin certeza.
de entrar en la batalla cuando aún no sabes si vas a ganar, de elegir antes de que el enemigo lo haga por ti. Mira a Francesco Sforza, un condottiero que se convirtió en duque de Milán. No heredó nada. No esperó la aprobación de nadie. Construyó su ejército, vendió su espada al mejor postor y, cuando tuvo la oportunidad, tomó el poder. No pidió permiso. No calculó durante 20 años. No hizo encuestas. Actuó. Y por eso se convirtió en alguien. Los demás siguen siendo notas a pie de página. Y cuando le preguntaban cómo había logrado todo, no hablaba de la fortuna. Hablaba de disciplina, de vigilancia y, sobre todo, de no esperar a que otro decidiera por él. Otro ejemplo, Castruccio Castracani, señor de Lucca. Un genio militar, hijo de nadie, político de acero. No tenía derecho al poder, pero se lo inventó. Tomó la ciudad con audacia, ejecutó a sus opositores con rapidez, reorganizó la administración y mantuvo el orden con puño firme. ¿Fue cruel? Sí. ¿Fue eficaz? Más que muchos nacidos en cuna noble. La acción no pregunta si eres noble. Te vuelve necesario o te vuelve polvo. ¿Y tú? ¿En qué punto estás? ¿Sigues esperando a que sea el momento ideal? Te lo digo sin piedad. No va a llegar, porque el momento perfecto no existe, y si existiera, sería de otro, de alguien que ya se movió. He visto a los prudentes calcular hasta el agotamiento. He visto a los sabios morir con sus planes sin ejecutar. Y he visto a los impulsivos conquistar reinos mientras otros discutían si era el momento adecuado. La fortuna premia al que actúa con la velocidad de quien no quiere depender de nadie. El que duda, muere sabiendo que pudo ser más. El que actúa, vive sabiendo que nadie lo detuvo. Y no me malinterpretes. No digo que actúes por instinto ciego. Digo que, una vez que sepas lo que tienes que hacer, lo hagas. Sin esperar garantías, sin pedir bendiciones, sin consultar a los que viven del miedo. Cuando escribí El Príncipe, no lo hice porque alguien me pidió que lo hiciera. Lo hice porque sabía que el pensamiento sin acción muere como polvo en la boca de los pusilánimes. Y yo no quise ser pusilánime, ni siquiera en el exilio. Preferí escribir, aunque nadie me reclamaba. Preferí decir la verdad, aunque ya no tenía cargo. Preferí actuar, aunque el poder me había sido arrebatado. Porque incluso entonces, incluso sin palacio ni ejército, mi voluntad era mía. Y con ella, aún podía hacer temblar imperios. Así que tú decide, ¿serás uno más de los que esperan? ¿O serás de los pocos que hacen? ¿Vas a lamentarte al final? ¿O vas a levantarte ahora, sin permiso, y actuar como si ya fueras quien debes ser? La fortuna no espera, no explica, no devuelve oportunidades, solo obedece a los que se atreven. No caíste por culpa de la fortuna, caíste porque no estabas hecho para resistirla. He visto imperios construirse con menos recursos que una aldea, y también los he visto caer por un solo defecto de carácter. Porque la fortuna, aunque impredecible, tiene un patrón claro. Se cansa rápido del que no se adapta. Y la mayoría de los hombres no cambian. No saben. No quieren. Y por eso son devorados. En mis años observando la historia, aprendí que no hay carácter universal. Cada hombre tiene un ritmo, un estilo, una forma de responder a los golpes. El problema no es tener un estilo. El problema es no poder cambiarlo cuando el tiempo lo exige. Vi a príncipes triunfar mientras el mundo les favorecía y arruinarse en cuanto la fortuna viró. No porque perdieran la razón, sino porque fueron fieles a su manera de ser, incluso cuando esa fidelidad los estaba destruyendo. El hombre prudente fracasa en épocas que exigen audacia. El hombre impetuoso cae cuando la fortuna exige paciencia. Y ninguno de los dos sabe transformarse. Lo escribí en El Príncipe,
con más crudeza que belleza. Aquellos que solo confían en su modo de proceder perecen cuando la fortuna cambia y no saben ajustarse a los tiempos. Eso no es mala suerte, eso es falta de carácter, porque el verdadero carácter no es la rigidez, es la ductilidad feroz, la capacidad de cambiar sin traicionarse, de transformarse sin perder el centro, de volverse múltiple para no volverse inútil. Piensa en Alejandro VI, el papa corrupto y brillante. Sabía mentir, sabía negociar, sabía retroceder, y por eso mantuvo el poder más tiempo del que cualquier otro papa se merecía. Piensa en Lorenzo de Médici, el magnífico, poeta, banquero, político. Sabía cuándo usar la generosidad, cuándo la amenaza, cuándo el arte, y por eso sostuvo a Florencia mientras todos alrededor caían. Piensa en ti. ¿Cuántas veces te hundiste por no haber sido capaz de romperte un poco? ¿Cuántas veces fuiste fiel a un principio que ya no servía? ¿Cuántas veces dijiste yo soy así, mientras el mundo te superaba por la izquierda? Eso no es carácter. Eso es obstinación disfrazada. Y la fortuna lo huele, lo castiga, lo devora. Un príncipe debe ser como el acero templado, firme, pero flexible. Debe poder cambiar de rostro sin perder su propósito. Ser zorro entre leones y león entre ovejas. Ser amable cuando conviene y temido cuando no queda opción. El que no puede ser ambas cosas, no tiene futuro. La fortuna cambia. ¿Y tú, puedes cambiar con ella? ¿O prefieres mantener tu viejo código mientras todo se derrumba? Yo vi morir a hombres fieles a sí mismos. Y vi gobernar a hombres capaces de volverse otros sin dejar de ser ellos. ¿Quieres gobernar la fortuna? Gobierna primero tu carácter. Moldea tu voluntad. Entrena tu elasticidad. Hazte dueño de ti. Y luego, del mundo. Porque el poder no destruye al hombre. Lo revela. Y si no estás construido para resistirlo, serás otro más en la lista de los que no estaban hechos para perdurar. ¿Y entonces? ¿De qué lado estarás tú? ¿Del que se repite? ¿Del que se adapta? ¿Del que sobrevive a su propia época? ¿O del que se vuelve irrelevante apenas la fortuna cambia de dirección? No culpes a los dioses, ni al pueblo, ni al enemigo. Cúlpate a ti, porque la fortuna solo obedece al que sabe dominarse a sí mismo. Y tú, si no sabes hacerlo, nunca dominarás nada. Si esta verdad te incomodó, perfecto. Ese era el objetivo. La fortuna no premia a los dóciles, premia a los que se atreven. Déjame tu opinión en los comentarios. No todos soportan escuchar esto, pero tú no estás aquí para ser como todos. Suscríbete si quieres más ideas que sacuden y no acarician. Y deja tu like si estás listo para actuar, no mañana, ahora. Porque como ya sabes, el tiempo no espera. Y la fortuna, menos.